Queridos amigos, les habla John Carrillo. Bienvenidos a nuestra tercera emisión en el canal de YouTube La Dulzura de mi Carácter. Hoy vamos a estar hablando de algunas de esas estadísticas que consideramos que traen confusión por el significado. A veces pareciera que no se entiende lo que dicen las mismas y nos vamos acostumbrando a utilizarlas y de repente descubrimos algunas cuantas cosas mm, que delimitan el uso y realmente la definición de esas estadísticas. Y esas estadísticas están de moda. Una, el OVP. Vamos a hablar del OVP y la otra de los OPS. Al OVP yo he dado por llamarlo arroz con mango y les voy a explicar por qué. Bueno, la historia del OVP, éramos muy felices y no lo sabíamos como antes de los años 50 a Brian Rickey y Alan Roth, un estadístico de Los Ángeles, se les ocurrió inventar el porcentaje de envasado. Este no fue tomado en cuenta, sino muchos años después, en los años 80, se comenzó a llevar como una estadística oficial el OVP, tratando de evaluar un poco la situación del número de veces que se envasa un pelotero. Eso pues tiene ese significado, pero hay una cantidad de cosas que desvirtúan ese número y que dentro de la situación que se ha planteado en los últimos años, los sabermétricos, perdón, los sabertétricos, pues han considerado que el promedio de bateo, pues no, eso no sirve, el promedio de bateo, los hits que conecta un bateador, no, hay que tomar en consideración los boletos y los pelotazos y así pues tener una visión más amplia de lo que es capaz de hacer un pelotero. También un poco apareado con aquello de que las carreras anotadas son más importantes que las carreras empujadas. Bueno, yo digo eso y ya siento que pierdo la dulzura de mi carácter. Pero de cualquier manera, por allá apareció el amigo Billy Bean con su famoso Atléticos de Oakland y empezó a darle una prerrogativa y un significado especial a la OVP. Y bueno, de allí salió una película, el Moneyball, para mí, una película que no refleja realmente la realidad y la importancia que puede tener el OVP, como para poner un equipo a ganar no sé qué cuántos juegos seguidos, utilizándola de una u otra forma. Porque, ¿qué tiene el OVP? El OVP tiene una situación que es muy interesante, que se toman en cuenta los boletos, se toman en cuenta los pelotazos y los imparables. Y entonces está allí la situación resultante, que es que vale igual un pelotazo que un jonrón con las bases llenas. Ya ustedes verán los defectos que tiene esta estadística que le han dado, bueno, cualidades realmente que no las tiene, porque tiene muchas cosas en contra. Y dentro de eso podemos hacer un ejemplo como los que a mí me gusta hacer. Un pelotero que tenga todos los demás números iguales, pero tiene 10 boletos y 60 jonrones, tiene la misma cantidad del OVP es igual que uno que haya recibido 60 boletos y haya dado 10 honrones. 10 boletos, 60 honrones, igual que 60 boletos y 10 honrones. Y ustedes me podrán explicar a mí si tiene algún sentido esa situación que se le ponga el mismo valor a un pelotazo que a un honrón. Entonces, el OVP, bueno, yo como decía hace unos días, durmiendo con el enemigo, porque desde los años 80 nos los metieron por la vista esa estadística que tiene tantos defectos. Incluso
han tratado de corregirla con todas esas fastidiosísimas fórmulas sabertétricas, entre ellas el WOBA. El WOBA, bueno, calculan un poco mejor las cosas porque le da un valor diferente al boleto, a los ponches, a los sencillos, a los dobles, a los triples y a los honrones. Y si ustedes sacan la fórmula del OVP y el WOBA, hay unas diferencias. Para mí no son suficientes. ¿Quién puede? Bueno, la subjetividad de eso es que al boleto le ponen 0,66 por el número de boletos recibidos y a los honrones 2,12 y a los sencillos, a los dobles 1,70. Bueno, son unos números sacados de un sombrero, son unos números que, bueno, puede venir cualquier otro y ponerle otros números sin tener algún basamento real en lo que realmente es el béisbol. Por eso ese OVP, pues para mí tiene muchas contradicciones, porque definitivamente no es lo mismo tomar un boleto, no es lo mismo que te den un boleto intencional a dar un jonrón con la base llena. Es demasiado evidente y dentro de esas circunstancias este número no diferencia a unos de otros. Les dio por utilizarlo y darle una preponderancia extraordinaria y bueno, ya tenemos lo que este ejemplo les hace saber, que esta estadística del OVP es sumamente defectuosa y tiene unas cosas que no tienen sentido y por eso lo he dado por llamar un arroz con mango. ¿Qué estoy usando yo hoy en día? Porcentaje de boletos. Tomar boletos es importante. Bueno, sí, en el OVP no importa si un boleto es intencional. Hay boletos intencionales y hay boletos intencionales disfrazados. Y hay pelotazos que no le dan ningún mérito al pelotero. Eso lo toma en cuenta en el OVP. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Como cuando hace algunos años, pues de repente a alguien se le ocurrió inventar el OPS. El OPS es una estadística, una sumatoria del defectuosísimo OVP con el slugging. El slugging existe desde hace mucho tiempo, bases alcanzadas por cantidades de turnos al bate y pues el slugging es una medida muy clara que demuestra la potencia bateadora de un pelotero. Y entonces, pues a una mente brillantísima, seguramente, se le ocurrió entonces establecer una estadística como si ya no hubiera tanta, de sumar el defectuosísimo OVP más el slugging y obtener el OPS. Bueno, eso es peras más manzanas y el resultado, bueno, sin duda alguna que cuando tú tienes un pelotero de un porcentaje, de un OPS muy alto, bueno, tú dices, tiene esas dos características, pero, entonces, pongo un ejemplo, como a mí siempre me gusta ponerlo. Es una situación en la cual, digamos que tú quieres evaluar a alguien para contratarlo en un puesto. Tú lo quieres evaluar. Y entonces necesitas que sea inteligente y que sea amable. O que sea inteligente y que sea simpático. Ok, entonces, bueno, traes a varias personas y le preguntas, ¿cuál es tu OPS? ¿Cuál es tu sumatoria de la inteligencia y la amabilidad? Bueno, la mía es 8, la tuya es 10. No no sabes cuál de las dos es la característica principal de este señor. Al sumarla, desvirtúas cualquier posibilidad de saber si el tipo es inteligente o es amable. Y eso es lo mismo que sucede con el OPS. Suma peras más manzanas. Y al sumar peras más manzanas, pues tienes una situación que lo que tienes son frutas y no sabes cuáles son peras y cuántas peras hay, cuántas manzanas hay. Por eso, pues tampoco desechada completamente la utilización de esa estrategia
de OPS y ya con la situación del OVP, se me olvidó hacer también un símil en el OVP. En el OVP tú estás entonces analizando los delitos, analizando un delincuente. Vamos a ver quién es más delincuente que otro. Este se comió 10 veces la luz y este mató a 40. Y entonces este es tan delincuente como el que mató a 10 y se comió 40 veces la luz. Son dos cosas completamente diferentes y de un peso totalmente diferente. Y por eso el OVP, pues yo digo, durmiendo con el enemigo, porque ya con esas circunstancias de que era una estadística más completa, cuando además de todo eso, en el OVP, el 70-75% de ese promedio lo dan los imparables. Si usted se para ahí para dar un imparable, no para recibir un boleto, porque le den un boleto intencional, un boleto disfrazado, que el pitcher se le salga la pelota y le dé un pelotazo. Entonces, han surgido la utilización de esas estadísticas para comparar a los peloteros, el OVP y el OPS. Son inventos de los saber tétricos que quieren meternos cosas en la cabeza que no realmente reflejen lo que puede hacer un pelotero. El promedio siempre será el promedio. El porcentaje de boletos en una temporada es importante, sin duda que es importante. No vamos a decir que no es importante, pero no es el efecto. Con un boleto, bueno, no puedes empujar una carrera sino con la base llena. En cambio, con un honrón no empujas una carrera de cualquier manera. Bueno, son dos estadísticas que desvirtúan la utilidad de un pelotero y nos hacen tragarnos unos números que lo que realmente vienen es a embotarnos la cabeza con los números que ya suficientes tenemos. De manera que esta es mi opinión en este tercer programa del YouTube, de la página YouTube La Dulzura de mi Carácter. Y como verán, bueno, perdí varias veces la dulzura de mi carácter. La pierdo mucho con los saber tétricos, porque tienen una fórmula que la sacan de un bolsillo y de no sabe dónde. Y bueno, y eso que no hablamos del lugar, eso lo vamos a tener, la explicación. Casi nadie sabe cómo se calcula el lugar y cuáles son las cosas que incluye. Nosotros en algún programa lo estaremos analizando. Por lo pronto nos veremos el próximo día.